Buen día a todos. Hoy tenemos que abordar nuestro quinto tema del curso, que ya llega a su mitad. Y este tema de hoy es Aristóteles y su trasiego siro-árabe, filosofía, cristiandad y mundo islámico. Antes de entrar en la clase voy a hacer alguna referencia bibliográfica. Textos que les pueden ser útiles para profundizar en lo que voy a exponer hoy, ¿sí? En primer lugar, este libro de Sylvain Guggenheim, que se llama, en la traducción castellana, Aristóteles y el Islam. Está editado por Gredos. En realidad el título original de la obra en francés es Aristote au Mont Saint-Michel, o sea, Aristóteles en el monte Saint-Michel, ¿no? En la famosa abadía normal. Este libro es de importancia crucial para el tema que voy a exponer. Para profundizar en el aspecto filosófico de los autores que vamos a mencionar solamente en la clase, les recomiendo, aunque con una cautela que enseguida voy a hacer, esta obra de Miguel Cruz Hernández, que se llama Historia del pensamiento en el mundo islámico. Son 3 libros, que son, yo acá tengo 2 de los 3 tomos. Esta es la edición de los años 90 de esta obra, que tiene una edición anterior que salió a fines de los 60, principios de los 70, que en mi opinión es mucho mejor que esta. El autor reelaboró la obra completa, pero en general, según mi opinión, desmejorándola, no mejorándola. Así que si se consigue la edición primera, mejor. Miguel Cruz Hernández es un arabista español que se dedicó al estudio de la filosofía, especialmente de Avicena, del cual hizo edición crítica de algunos textos. Y menciono también una obra española que no se refiere precisamente al tema, pero que nos da un marco para un aspecto importante de lo que voy a considerar, que es la obra Historia de los mozárabes españoles de Francisco Javier Simonet, un gran arabista español de la segunda mitad del siglo XIX. Y por supuesto, en cualquier manual de historia de la filosofía que abarque este periodo con solidez, como el de Gilson, por ejemplo, la filosofía de la Edad Media, se puede consultar lo básico acerca de los autores que vamos a mencionar. Hoy tenemos que considerar un proceso histórico bastante complejo. Yo voy a proponer acerca de este tema una aproximación en 3 momentos. En primer lugar, voy a presentar el hecho histórico de los filósofos de lengua árabe en el ámbito islámico. Desde allí me voy a remontar al contexto histórico-cultural del cual surge ese hecho. Es decir, hubo entre el siglo IX y comienzos del XI un florecimiento de filosofía entre autores de lengua árabe y religión islámica, fundamentalmente ligado a la corte de Bagdad, la corte califal. Ahí hay que ubicar básicamente 3 nombres fundamentales, que son Al-Kindi, Al-Farabi y Avicena, o Ibn Sina. Ese movimiento va a tener repercusión luego en lo que suele llamarse el Islam andalusí, o mejor dicho, España bajo el dominio muslímico, y ahí
tenemos que mencionar también tres autores fundamentales, que son Aben Pace, Ibn Tufayl y Averroes o Ibn Rushd. En el caso de España tenemos también un florecimiento paralelo o simultáneo de autores de religión judía que se dedican a cultivar la filosofía. Los dos nombres más importantes son el de Ibn Gabirol o Avicebrón y Moisés Maimónides. El florecimiento en la España bajo el dominio islámico se produce entre los siglos XI y XII, básicamente fines del XI y a lo largo del XII. O sea, es posterior al florecimiento en la corte de Bagdad. A nosotros este desarrollo de la filosofía entre autores de lengua árabe y religión musulmana no nos interesa de por sí como tema, sino en relación con Aristóteles. Lo que nos importa es la presencia de la filosofía de Aristóteles en este contexto. Y esa presencia es importante. Primero que nada porque el grueso de este pensamiento filosófico tiene como punto de partida un conjunto de textos filosóficos griegos, entre los cuales descuella la presencia de los tratados del corpus aristotélico y de los comentaristas griegos de Aristóteles, de los que trató la clase pasada el profesor Rego. Pero también hay que añadir, y esto se debe también en gran medida al carácter de los comentarios, que como ustedes recordarán, en buena parte se compusieron en la academia platónica, y desde una perspectiva de componer o concordar Platón con Aristóteles, y bajo el influjo del pensamiento plotiniano. Esto va a hacer que el Aristóteles, que está en la base de este florecimiento filosófico en lengua árabe, sea un Aristóteles combinado no solo con Platón y en la tradición platónica, sino sobre todo con el plotinianismo o lo que suele llamarse neoplatonismo. Junto con los tratados de Aristóteles que se conozcan en este contexto, van a circular dos obras atribuidas a Aristóteles que en realidad son antologías de textos neoplatónicos. Una se llama la Teología de Aristóteles y otro el Libro acerca de las causas, que los latinos llamarán Liber de Causas. Estas dos obras son la una antología de textos de las Eneadas de Plotino, y la otra es una refundición de textos de Proclo. Es decir, son dos obras de tradición plotiniana, no aristotélica. Pertenecen al pensamiento neoplatónico, no al pensamiento de Aristóteles, pero circulan como de Aristóteles en este contexto histórico. Este es el hecho básico del que tenemos que partir. Hay un florecimiento de cultivo de la filosofía en este mundo gobernado por los árabes. Y hay autores islámicos, o sea, de religión musulmana, que participan de este florecimiento. Todos estos autores se escriben en árabe. Y las fuentes griegas que acabo de mencionar, las llamo fuentes griegas porque todos los tratados están escritos originalmente en griego, sean las obras de Aristóteles, algunos de los diálogos de Platón o las obras de la tradición plotiniana neoplatónica, ¿no? Todo eso es literatura griega. ¿Estamos? Cuando la toman estos autores que he mencionado de entrada, lo que leen son traducciones al árabe de estos textos. Lo que leen, lo que discuten, lo que comentan, son traducciones árabes. Ninguno de estos autores lee a Aristóteles en griego.
ni siquiera el gran comentarista. Entre todos los autores que mencioné, hay uno solo que se dedicó ampliamente a comentar a Aristóteles, que es Averroes. Más que se dedicó a comentar a Aristóteles, el grueso de su producción filosófica consiste en comentarios a Aristóteles. Escribió 3 series de comentarios a Aristóteles. Comentario menor, el medio, el mayor. Se llaman así por su envergadura, ¿no? Y las 3 series abarcan casi todo el corpus aristotélico. En este contexto histórico, el corpus íntegro no se conoció nunca. Hay tratados que no pasaron al árabe y por lo tanto estos autores no los leyeron, ni los trataron, ni los comentaron, ni sufrieron su influjo. El caso más conspicuo es la política. Toda la filosofía política de estos autores se basa en la República y las leyes de Platón. Los tratados políticos de Aristóteles no los conocen y por lo tanto tampoco los comentan ni reciben su influjo. Ni siquiera Averroes, empecé a decir, leía a Aristóteles en griego. Dedicó el grueso, insisto, de su producción literaria a comentar a Aristóteles, pero no tiene contacto alguno con el texto griego de Aristóteles. Ese Aristóteles que circula en árabe nos plantea un problema histórico, que es lo que voy a tratar en la segunda parte de la clase. ¿De dónde viene? ¿Quién hizo esas traducciones? ¿Desde dónde las hizo? ¿En qué momento? Pero antes de proceder a eso, quiero mencionar, por lo menos brevemente, una aproximación introductoria, cómo está presente Aristóteles en la fálsafa. Fálsafa es la palabra árabe que equivale a filosofía, ¿sí? Y falasifa se llama a los filósofos que escriben en árabe, ¿no? Estos 2 términos en árabe los han acuñado los que han introducido la filosofía en árabe, que no son los autores que acabo de mencionar. Pero antes de pasar a ese problema, insisto, voy a hacer alguna breve reflexión sobre las características fundamentales que tiene la fálsafa arábigo-islámica o arábigo-muslímica en relación con Aristóteles. Lo primero es el trasfondo histórico doctrinal al que ya he hecho alusión. El Aristóteles que circula entre estos autores es, primero que nada, un Aristóteles visto a la luz de los comentaristas griegos. Este es un hecho fundamental. El Aristóteles que estos falasifa arábigo-muslímicos conocen, estudian, transmiten, es un Aristóteles comentado por los griegos. ¿Sí? De ahí la importancia de la clase anterior, también en este tema. Estos comentarios van a orientar el conjunto de la lectura de Aristóteles y de su aprovechamiento. Y esto se ve fundamentalmente en algunos temas, como voy a mostrar a continuación. Pero en segundo lugar, precisamente por esto, es un Aristóteles cruzado con el plotinianismo. Los sistemas de pensamiento de estos autores tienen todos una fuerte impronta neoplatónica. Sea que uno considere al Farabi, sea que considere a Avicena, mucho más profundamente todavía, e incluso a Averroes, en su modo de entender y comentar a Aristóteles, reflejan un amplio influjo de la mentalidad neoplatónica, en cuanto a que tienden todos ellos a construir sistemas totales de pensamiento filosófico
que parten del ritmo de la emanación, de lo uno a lo múltiple, y luego muestran cómo lo múltiple se ordena o se encamina hacia lo uno. Esta forma mental que viene del esquema plotiniano, no de la tradición clásica griega y no de Aristóteles directamente, de ese esquema plotiniano que tiene a su vez su matriz fundamental en el gnosticismo alejandrino del siglo II. Porque el esquema de la emanación y del retorno no lo inventa Plotino. Aparece ya en el gnosticismo cristiano alejandrino del siglo II, Basílides, Valentín, como representantes principales. Lo que hace Plotino es darle un aspecto racional, presuntamente, a ese esquema. Purificarlo de todo lo que él considera elementos mitológicos y proveer al movimiento neopagano surgente en el siglo III de la era cristiana de un instrumento intelectual apto. Esta visión, entonces, esta forma mental plotiniana, está presente en todos los falasifa arábigo-muslímicos. La otra característica del Aristóteles que circula aquí es la asociación de la figura de Aristóteles con la de otros grandes personajes que son para este contexto el emblema del saber griego o del saber helenístico. Y ese saber no es meramente filosófico, es filosofía, pero también es medicina, astronomía, matemática. Son las disciplinas del mundo helenístico, ¿sí? Pero en este mundo, de esas disciplinas, lo que va a suscitar mayor interés no es precisamente la filosofía. La filosofía se estudia, sí, sí. Pero resulta mucho más atractiva y mucho más cultivada en el contexto cultural de los falasifa árabes, árabe-muslímicos, pero también antes los otros que voy a mencionar a continuación, la medicina. Hasta tal punto que yo he mencionado a Avicena. Avicena es el falasifa más relevante del Oriente Islámico, sin duda alguna, el más original, el más profundo. En la tradición árabe-musulmana posterior, Avicena es principalmente un médico, un autor de tratados de medicina. Es decir, es célebre en la posteridad islámica como un gran médico, no como filósofo. Hay una cuestión de interés aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que se aprecia más comparativamente? Esto es otro hecho que hay que tener en cuenta. Hasta tal punto esto es así también, que algunos tratados de estos autores se conservan en latín, pero no se conservan en árabe. Es decir, la transmisión textual árabe no los ha tenido en cuenta como para seguir copiándolos. No les ha interesado transmitirlos. El interés, en cambio, por la medicina, por la astronomía y por las matemáticas refleja un talante que podríamos llamar más bien práctico, ¿sí? Y reacio a la especulación filosófica. Esto es otro dato que hay que tener en cuenta. Pero todos los autores, sean médicos, sean filósofos, en la medicina, por supuesto, a quienes se estudia es a Hipócrates y a Galeno, ¿verdad? Que también fueron traducidos al árabe. Y en astronomía, Ptolomeo. ¿Sí? Y en las matemáticas, Euclides, Arquímedes y toda la matemática alejandrina. Esto es un aspecto también que hay que tener en cuenta.
En cuanto a la problemática filosófica, voy a limitarme a señalar los aspectos en los cuales podemos encontrar un influjo aristotélico y de qué manera. El primero que he puesto allí es creación, causación, emanación. Esta es una primera problemática que aparece en estos autores y que entronca con la metafísica de Aristóteles y con la física de Aristóteles. Aristóteles enseña, como filósofo, la existencia de una causa primera de todas las cosas que existen, de todas las cosas que son. Esta causa primera es acto puro y es el primer movente inmutable de todas las cosas que cambian. Ahora bien, para estos autores, desde Al-Kindi y Al-Farabi hasta Averroes, que son musulmanes de religión, hay un Dios omnipotente que lo ha creado todo. La relación que existe entre el acto puro que es primer movente y el Dios de la revelación no se les plantea originalmente a los musulmanes. Obviamente, la tradición del pensamiento cristiano ya ha abordado este asunto. Pero acá hay que advertir que en el pensamiento árabe va a pesar profundamente el influjo plotiniano. Y esto lo vemos claramente en el Islam oriental y de manera arquetípica en Avicena. Porque van a sostener filosóficamente doctrinas emanatistas. Es decir, doctrinas según las cuales el universo entero de las cosas finitas se desprende por necesidad y por emanación del ser divino que es causa primera. Con lo cual, ese pensamiento entra directamente en conflicto con la idea de la creación. Esto va a ocasionar, dentro del contexto del pensamiento islámico, una reacción inmediata. ¿Sí? Y también explica en gran medida la reluctancia, el rechazo, la desconfianza general hacia la filosofía, hacia la falsa fe. Pero el tema de la causación aristotélico va más allá en el contexto arábigo islámico, porque también se verá como algo incompatible con la verdadera piedad muslímica la idea de una causalidad natural en relación con las causas segundas. Acá aparece lo que suele llamarse el ocasionalismo del pensamiento árabe musulmán. Porque a la luz de toda una corriente que se va a desarrollar como corriente relativamente especulativa, que se llama el kalam, ya enseguida voy a hablar de eso. El kalam es una especie de reflexión teológica en gran medida antagónica de la falsafa, o sea, de la filosofía. Pero lo que el kalam va a sostener es que hablar de causas segundas por el influjo de los filósofos, decir que las cosas están regidas por leyes naturales, que hay causalidad eficiente en la naturaleza, es ponerle límites a la omnipotencia de Dios. Acá hay otro problema que va a originar polémica, ¿sí? Es decir, si uno dice hay una realidad con un orden natural y esa naturaleza hace que las cosas se comporten como se comportan, parece que más allá de la omnipotencia divina
habría una legalidad que Dios mismo se vería obligado a respetar, ¿no? Y entonces la omnipotencia de Dios quedaría limitada. Muy bien, otro problema. Luego tenemos el del alma humana. Estos autores, en general, bajo el influjo platónico y no platónico, hablarán del alma como una realidad sustancial. Eso es clarísimo en el caso de Avicena, ¿sí? O sea, más que el concepto aristotélico del alma como forma, sostienen en conjunto el concepto del alma como inteligencia, como ser espiritual, como sustancia. Pero acá se plantea un problema también. Uno puede procurar sintetizar cosas, pero hay que hacer la síntesis, es decir, encontrar un principio superior en el cual dos perspectivas distintas se puedan armonizar como parte de una verdad. Lo que no se puede hacer es pegotearlas sin sintetizarlas, porque entonces estalla la contradicción. Y lo que vamos a tener en estos autores en general es el problema de una noción sustancialista del alma por un lado y un desarrollo del concepto de las actividades del alma que viene todo él de la psicología aristotélica, incluido el conocimiento intelectual. O sea, para explicar el conocimiento intelectual se valen en general de Aristóteles. Un Aristóteles a través de los comentaristas griegos. Y ahí es donde aparece el problema crucial del entendimiento agente. El entendimiento agente. Este es un tema que presentó en clase pasada el profesor Rego. Surge de un texto muy breve, pero al mismo tiempo sibilino, del libro tercero sobre el alma de Aristóteles. Es un texto que se ha comentado a lo largo de los siglos, que se sigue comentando, porque no se deja entender con facilidad, ni mucho menos. Aristóteles habla ahí de dos entendimientos, un entendimiento pasivo y un entendimiento activo, un nous poietikos. Y de este nous poietikos dice cosas que crean la dificultad que van a tratar todos los comentaristas. ¿Está hablando de algo que se da en el alma del hombre o está hablando de una sustancia, de un ente separado que influye sobre el hombre? Este nous poietikos, primero es una expresión que se puede traducir tanto como separable o separado. El término griego que usa para referirse al nous poietikos. Pero además dice de él cosas como que está siempre en acto. Está siempre en acto respecto de qué. ¿Cómo? Eso se puede interpretar de muchas maneras, ¿está claro? Ahora no vamos a hacer todas las variantes posibles. Pero sí recuerden, y lo expuso el profesor Rego en clase anterior, que ya desde el comienzo de los comentarios griegos a Aristóteles se abren dos líneas acá, dos vertientes. Unos que entienden que el nous poietikos es algo del alma misma, o sea, es algo de la inteligencia humana. El entendimiento agente es la inteligencia humana bajo cierto respecto. El primero de los comentaristas que desarrolla ampliamente esta tesis es Temistio. ¿Sí? En cambio, Alejandro de Afrodisia inicia en gran estilo la otra tesis. Alejandro de Afrodisia sostiene que el nous poietikos, el entendimiento agente, es una sustancia inteligente separada que influye sobre el hombre. Todos los falasifa, arábigo-muslímicos sin excepción, se adhieren a la tesis de Alejandro de Afrodisia. Es decir, el entendimiento agente es una sustancia inteligente separada.
Varían en la identificación de qué sustancia inteligente separada es, pero todos coinciden en que es eso. Si es una inteligencia cósmica inferior o superior, si es Dios mismo, pero es una sustancia inteligente separada. No es algo de la inteligencia humana. El análisis del entendimiento se complica en estos autores, siguiendo a los comentaristas árabes también. Hablan del entendimiento paciente. Hay algunos que se remontan a algo anterior y más primitivo, que sea un entendimiento meramente posible, que es anterior al paciente. El caso de Averroes. Hay un entendimiento en acto. Hay un entendimiento adquirido. Eso es obvio leyendo a Aristóteles, ¿sí? El hábito intelectual no es el acto de entender, ¿no? Hay un entendimiento adquirido y hay finalmente el entendimiento agente. Pero insisto que para todos ellos el entendimiento agente es separado. Acá los mismos autores del Kalam, encabezados por Al-Ghazali o Al-Ghazali, ¿no?, sostendrán que la filosofía tiende a convertir el alma del hombre en algo meramente pasivo y por lo tanto tiende a degradarla de su auténtico ser espiritual y enseñar cosas que pueden hacer pensar fácilmente que el alma del hombre es igual que la de los animales. Así lo dice Al-Ghazali. ¿Está claro? Es una crítica que en el Kalam se va a hacer corriente. Y por último tenemos la política, que la he puesto precisamente para reforzar lo que dije hace un momento. En materia de política, estos autores no conocen a Aristóteles y sus reflexiones pasan por el comentario a las obras platónicas en la materia, República y Leyes. Pero advirtamos que en general, cuando abordan temas políticos, lo hacen más bien desde la tradición religiosa, coránica, que desde la filosofía. Aún los falsifan. Ahora bien, lo único que me queda por resumir es la noción misma de falsafa, o sea, de filosofía que estos autores se forjan. Y he puesto a tres nombres clave, que son Al-Ghazali o Al-Ghazali, Ibn Sina, Avicena y Averroes. El primero representa lo que podríamos llamar la tendencia antifilosófica, ¿no? Al-Ghazali representa una actitud semejante a la que el profesor Mayo-Huergo en su clase sobre la asunción patrística de la filosofía atribuyó a Tasiano, por ejemplo. Hay una parte mínima de la literatura patrística que desprecia la filosofía de los griegos. No es la actitud que prevalece, en modo alguno. No es la actitud fundamental de los santos padres. Las figuras que hacen esto son más bien figuras marginales que no ejercen un influjo perdurable. Tasiano es el más representativo de esa actitud, aunque la vemos parcialmente en Tertuliano, si bien la actitud de Tertuliano, cuando uno la estudia bien, no es equiparable en modo alguno a la de Tasiano. Ambos autores, Tasiano y Tertuliano, terminan su vida separados de la Iglesia, como herejes. Pero esto lo digo para que se advierta que, aún dentro del contexto de la tradición patrística, son figuras marginales en todo respecto, ¿sí? En cambio, Al-Ghazali representa lo que va a ser prevalente en la tradición islámica, es decir, la actitud de rechazo para con la filosofía como algo que o es directamente incompatible con la religión musulmana o por lo menos es básicamente
peligroso y pernicioso. La crítica de Algazel, según algunos, es moderada en comparación con la de los seguidores, los que vienen después, o sea, el Kalam más influyente, porque Algazel se esfuerza por decir que no es que el hombre no tenga que razonar, pero su razonamiento tiene que ser básicamente práctico y moderado. Moderado en el sentido de no embarcarse en altas especulaciones, no pretender conocer la totalidad de las cosas, etc. Una serie de cautelas que son razonables y se las toma debidamente. Pero esa actitud de desconfianza para con la filosofía que representa Algazel, la filosofía sería racionalismo, sería de alguna manera una actitud humanamente desmesurada, representaría el intento del hombre de entenderlo todo por sí solo, y en ese sentido es absolutamente inaceptable. Este rechazo de la filosofía bajo este cariz que representa Algazel va a ser la actitud prevalente en el mundo islámico. Y de ahí que el florecimiento de la falsafa arábigo-muslímica sea episódico. ¿Qué quiero decir con esto? Se da en este momento histórico que he mencionado, por un lado en el Oriente musulmán, por otro lado en la España bajo el dominio árabe, en momentos distintos y sucesivos, y después se detiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una continuidad, no hay una tradición continua a lo largo de todos los siglos. Y lo que tampoco hay es una presencia relevante de ese pensamiento de la filosofía en el conjunto de la cultura y de la civilización del mundo islámico a lo largo de los siglos. O sea, desde esta época hasta hoy día. Ibn Sina e Ibn Rushd representan en cambio la actitud de entusiasmo por la filosofía dentro de ese mundo. Pero con dos matices que voy a diferenciar. Para Avicena la filosofía es básicamente la ciencia y el conocimiento. Y la unión de estas dos cosas nos remite a la fusión aristotélico-plotiniana. Filosofía y gnosticismo de alguna manera van de la mano aquí. No es la filosofía en sentido propio. Cuando digo ciencia y conocimiento, en conocimiento, si uno se acerca a la figura de Avicena, cuando Avicena habla de conocimiento, habla de una gnosis iluminadora que une plenamente al hombre con Dios. Y eso se alcanza a través de la filosofía. ¿Está claro lo que estoy diciendo? No se trata solamente de la filosofía como ciencia en el sentido de Aristóteles y de la tradición clásica griega. Se trata de una filosofía que es interpretada como un camino de conocimiento superior, de iluminación, de unidad mística con Dios. Aquí la falsafa se emparenta con otra corriente del Islam, también marginal y mal vista, que es el sufismo. Lo que se llamarse una mística musulmana. En Averroes esta tesitura podríamos decir que se sostiene, pero de una manera menos mística y más racionalista. ¿A qué me refiero con esto? Para Averroes la filosofía es también el conocimiento supremo, el saber último y últimamente decisivo. Averroes sostiene que al Corán
se lo puede leer en tres planos distintos. Hay tres niveles de interpretación de la revelación, ¿no? De lo que el mundo musulmán toma como revelación. Es decir, los textos coránicos. La primera es la lectura vulgar, que basta para la mayoría de los hombres. Cualquiera puede entender la letra del Corán, dice. No. Y entender lo que literalmente está dicho, y el tenor literal de los preceptos es suficiente para el grueso de los hombres. Basta. El segundo nivel de lectura es el que corresponde a los estudiosos de la ley. O sea, los juristas y moralistas. Los que en la tradición judía serían los doctores de la ley, ¿no? Lo mismo. Acá nos topamos con algo que es importantísimo en la tradición islámica. El comentar la ley coránica, la ley islámica, desde un punto de vista jurídico y moral, es la principal actividad intelectual en la tradición islámica. Esto es una cosa fundamental que hay que entender. Desde ese punto de vista, esta obra, que se llama Historia del Pensamiento en el Mundo Islámico, refleja una mentalidad claramente desenfocada. Porque si uno escribe una historia del pensamiento del mundo islámico, de 3 volúmenes, la filosofía o un pensamiento parecido a la filosofía no puede ocupar el grueso. Tiene que ocupar unas pocas paginitas. ¿Está claro? Porque el grueso tiene que ser las escuelas jurídicas del mundo islámico. Eso es válido hasta el día de hoy. Si ustedes buscan escuelas jurídicas islámicas en un buscador cualquiera de la red, ¿no?, se van a topar con montones de páginas donde podrán encontrar discusiones actuales, actualísimas, en la que se habla de cómo influye esta escuela, esta otra escuela, sobre este problema, sobre este otro problema. El grueso del pensamiento musulmán, desde el principio hasta el día de hoy, pasa por ahí. Menciono esto en lo que voy a profundizar ahora un poquito más. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Averroes es que el segundo nivel le corresponde a estos. ¿Está claro? Los doctores de la ley, los estudiosos de la ley, ya van más profundo en la comprensión e interpretación del Corán. Y pueden guiar al vulgo en todas las cuestiones problemáticas que la lectura literal no puede resolver. Pero, dice Averroes, el sentido más profundo y último del Corán solamente lo pueden captar los filósofos. O sea que la filosofía es no solo el saber supremo, sino la clave hermenéutica última y definitiva de la interpretación de la revelación. Con esto advertimos que Averroes está introduciendo una visión, en el fondo, racionalista, en que la filosofía aparece como la luz superior a todas las luces. La revelación viene a quedar subordinada o subalternada a la filosofía, porque la filosofía es el criterio de interpretación supremo. Claro que acá se pueden abrir una serie de digresiones, de cuestiones,
hay interpretaciones distintas de cómo compagina esto Averroes con la religiosidad musulmana. Pero eso nos llevaría muy lejos, porque nos lleva a... Para poder hacer esa comparación, tenemos que plantear qué es la religiosidad musulmana. Tema que excede totalmente esta clase. Pero hay otra cosa que dice Averroes y que nos interesa. Dice que Averroes es el único gran comentador de Aristóteles entre los falasifas arábigo-musulmanes. El único gran comentador. Pero esto lo justifica él mismo con una concepción que hace a su noción de filosofía, por eso termino con esto. Y es que la filosofía sí, tiene en Aristóteles su mediador, diríamos. Él hace una analogía que es la siguiente: así como Dios nos ha dado el Corán por medio de Mahoma, nos ha dado la filosofía por medio de Aristóteles. Ahora, la figura de Aristóteles adquiere en la perspectiva de Averroes el carácter de identificación con la filosofía misma, prácticamente. La analogía que él hace, en realidad, tiene un trasfondo doctrinal asociado al problema del entendimiento agente que dije hace un rato. Porque si en realidad, más que entender, nosotros somos iluminados por una inteligencia separada, ¿no? La filosofía viene a ser como una suerte de revelación, ¿está claro? En este extremo de absolutización de la figura de Aristóteles como sinónimo de filosofía, encontramos algo totalmente opuesto a lo que es propio de la tradición cristiana en la asunción de la filosofía. Porque si hay algo claro en la tradición de los padres de la Iglesia, es que la filosofía no es el sistema de este o de este otro filósofo. La filosofía es, como dice San Justino, ciencia del ser de las cosas y conocimiento de lo verdadero. Los hombres, filósofos, como hombres que son, tienen siempre un saber limitado, finito y mezclado de error. Y de ellos hay que tomar lo verdadero. Puede que unos aporten más conocimiento verdadero que otros, sin duda alguna. Eso no significa indiferentismo, que valga lo mismo cualquier escuela, no. Pero ningún filósofo es la filosofía. Eso para la tradición cristiana y la asunción cristiana de la filosofía es clarísimo. Y va a ser siempre así. En la patrística, en la escolástica y en todo sano cultivo de la filosofía en sede cristiana. En cambio acá nos encontramos con un fenómeno antagónico respecto a esto. No hay un absoluto. Esto también se discute con matices. Hay quienes para defender a Averroes sostienen que no es tan así la absolutización que Averroes hace de Aristóteles, que admite que en algún caso se lo puede completar, hasta perfeccionar. Esos matices se pueden introducir, pero la base de la concepción está. Ahora, pasemos al segundo punto, a la segunda parte de la clase, brevemente. Yo dejé planteado hace un buen rato un problema, ¿no? Un problema histórico que es interesantísimo, es apasionante y es decisivo para entender el asunto. ¿Sí? Es decisivo para entender el asunto. ¿Cuál es? Yo dije que todos estos falasifa arábigo-muslímicos, e insisto en esa tipificación porque ellos leyeron a Aristóteles y a todos los textos filosóficos que conocieron de los griegos en árabe. Pero no son ellos los que los tradujeron. Por eso hay que tener en cuenta el trasiego siro-arábigo de la filosofía. Vengamos a esto. Cuando hablamos de falasifa, hablamos de gente que cultiva la filosofía en lengua árabe. Eso no es sinónimo de musulmanes de lengua árabe.
Porque bajo el dominio árabe, la lengua árabe se hizo lengua de uso oficial y de uso prácticamente exclusivo en el ámbito público. Por lo tanto, todos los pueblos que vivían bajo el dominio árabe tuvieron que aprender árabe. ¿Estamos? ¿Los sirios cayeron bajo el dominio árabe o no? Y sí, señor. Los pueblos que habitaban en la Mesopotamia, también. Los persas, también. Y tuvieron que... Los egipcios, también. Y tuvieron que aprender el árabe. Y empezaron a hablar en árabe y a escribir en árabe. ¿Eso quiere decir que eran musulmanes? No, señor. Adviértase que el origen del Islam hay que ponerlo entre fines del siglo VI y principios del VII. ¿Sí? Es a lo largo del siglo VII que se produce la gran expansión militar árabe. Conquista de vastos territorios que pertenecían al Imperio Romano o al Imperio Persa. Esa expansión lleva a los árabes a dominar un vasto dominio territorial. Ese mundo es el mundo bajo el dominio árabe, pero no inmediatamente mundo islámico, Es un mundo bajo régimen islámico, pero no islámico en cuanto a la religión de la población. Porque desde el siglo VII hasta fines del siglo IX, comienzos del siglo X, la mayoría de la población que vive bajo el dominio árabe islámico es cristiana. ¿Está claro lo que dije? Desde el siglo VII hasta fines del IX, comienzos del X, el grueso, la amplia mayoría de la población que vive bajo dominio árabe, bajo los califas electivos primero, bajo el califato de Damasco luego, bajo el califato de Bagdad después, el grueso de la población era cristiana. Y el encuentro de los árabes musulmanes con la filosofía se debe al influjo de los cristianos sirios que cultivan la filosofía en árabe. Este es un hecho también. ¿Está claro? Los árabes, ¿dónde encuentran la filosofía? ¿Y dónde se la cultivaba? ¿Y dónde se la cultivaba? Y en el orbe romano, lo que ha sido el antiguo imperio romano, cristianizado. ¿Está claro? Es ahí donde se la cultivaba. Y es con esa filosofía que se encuentran. Los centros de estudio filosófico, médico, más aún, esa característica de asociar la filosofía con la medicina y con la matemática y la astronomía, es ya propia de las escuelas siríacas. Esa la heredan los árabes de ahí, también directamente. Y cuando decimos falasifa arabio-musulmanes o arabio-islámicos, no necesariamente decimos que sean árabes de nación, Atención. Avicena era un iraní, no era un árabe. Por ejemplo. ¿No? Los centros fundamentales de lo que podemos llamar el saber sirio-cristiano, y hay que distinguir ahí entre cristianos melquitas o ortodoxos, cristianos jacobitas o monofisitas nominales o monofisitas verbales, cristianos nestorianos, ¿sí? Esto hay que distinguirlo bien. Hay tres grupos fundamentales, que son estos que acabo de nombrar. Los centros principales del cultivo del saber son, por supuesto, Antioquía, la sede patriarcal de la Siria. Esta es melquita, obviamente. Después, Edesa, Nícibe, Tesifonte y Gira, que pertenecen al mundo jacobita, ¿no? Edesa, Nícibe, Tesifonte, Gira. El mundo siro-jacobita deriva del rechazo que hace buena parte de la iglesia siríaca a la recepción de las definiciones del concilio de Calcedonia. ¿Estamos? Segunda mitad del siglo V. La doctrina más corriente entre ellos no es auténticamente monofisita, es lo que se llama el monofisismo verbal o severiano, por el patriarca Severo de Antioquía, ¿sí? Es un monofisismo en el modo de hablar, no en la doctrina. Aclaro esto,
una cuestión histórico-teológica, ¿no? Bien. Pero, además de estos centros que mencioné, Edesa y Nícibe fundamentalmente, Ctesifonte también, Hirán, que era en Arabia, estaba Harrán también, Harrán, la ciudad donde se detiene Abraham en su itinerario, ¿no? hacia Canaán, después de salir de Ur de Caldea, ¿no? Harrán es en el noroeste de la Mesopotamia, ¿no? Del Éufrates. Junto a Harrán había un gran monasterio, que fue también durante siglos un centro de estudios, sobre todo médicos, importantísimos, ¿no? Y luego estaban las regiones más nestorianas de lo que era ya el oriente de la Mesopotamia y parte del imperio persa, ¿no? Con lugar escuelas como la de Shiraz, la de Marv y sobre todo la de Gundizapor. Aquí nos encontramos con una amplia actividad cultural en la que se transmite y se comenta y se estudia la ciencia griega helenística desde una perspectiva cristiana y se traducen los textos griegos al siríaco y después los textos siríacos al árabe. Toda esta tarea de traducción se realiza, la del griego al siríaco, entre los siglos 5 y 7, 5, 6, 7. Ahí las figuras principales son Sergio de Resaina, Severo Sebot y el célebre Jacobo de Edesa. Sergio de Resaina es el más importante de los traductores. Es un sirio cristiano del siglo VI-VII. Sergio de Resaina, Severo Sebot, Jacobo de Edesa son traductores de textos griegos al siríaco. Ahí la ciencia griega, Aristóteles en gran parte, se traspasa a la lengua siríaca. Adviértese que estos cristianos están en una situación de separación respecto de Constantinopla, que en gran medida es una rebeldía político-eclesiástica, ¿está claro? No admiten lo que consideran la tiranía del patriarca de Constantinopla. Pero esta distancia religiosa va a hacer que también haya un cierto distanciamiento cultural, no porque dejen de cultivar la ciencia griega, sino porque la pasan a su propia lengua, ¿sí? Es decir, la traducen al siríaco. Y son ellos los que van a traducir del siríaco al árabe entre los siglos 8 y 10. Y ahí voy a mencionar por lo menos a 4 figuras eminentes. Uno es Hunayn ibn Ishaq. Hunayn ibn Ishaq, fíjense que el nombre está dicho en árabe. Ustedes dicen Hunayn ibn Ishaq, y este es un sirio cristiano. ¿Qué quiere decir Hunayn ibn Ishaq? Y pues Juan, hijo de Isaac, ¿no? Hunayn ibn Ishaq, este hombre, fue maestro de Al-Farabi, el primer gran falasifa árabe musulmán. ¿Está claro? Ahí tenemos la relación directa, ¿no?, entre un fenómeno y el otro. Después está Jorge de los Árabes. Jorge de los Árabes fue predicador y fue obispo entre los árabes cristianos que vivían en el sur de Arabia, lo que hoy día es el Yemen. ¿Sí? Jorge de los Árabes. El famoso Costa ben Luca, o Custa ibn Luca. Este es un sirio, pero melquita, este es ortodoxo, digamos, ¿sí? No jacobita. Estos son traductores, insisto, traducen el grueso del saber griego. Médico, Hipócrates, Galeno. Astronómico, Ptolomeo. Matemático, Euclides, Arquímedes. Y filosófico, Aristóteles y algunos diálogos de Platón, más los textos de la tradición neoplatónica. Del griego al siríaco primero y del siríaco al árabe luego. Es con esto con lo que se encuentran los musulmanes que cultivan la filosofía. De aquí parten, este es su contexto histórico real, ¿sí? Como dice muy bien
en su historia de los mozárabes españoles, el gran Simonet, es una deformación de la historia introducida últimamente, en el último siglo, dice Simonet. Él escribe a fines del siglo XIX, o sea, entre fines del XVIII y fines del XIX. En el último siglo, por racionalistas que no tienen otro fin que desprestigiar al cristianismo, la idea de que los árabes han aportado toda clase de ciencia y toda clase de conocimiento al mundo que han conquistado. En realidad, para cualquiera que mire con suficiente honestidad y claridad, es exactamente al revés, dice Simonet. Los árabes se han encontrado con un mundo rico en civilización, en cultura, y han aprovechado algo de eso. Esto es lo que hay que entender históricamente, y cualquier otra cosa es una deformación historiográfica ideológicamente amañada. Menciono, no se limitan a traducir esta gente, sino que también escriben tratados propios, obviamente, ¿no? Hay tres autores importantísimos entre el siglo VIII y el IX, que son Ciro. Ahí tenemos, escriben en árabe, son sirios y de religión cristiana, ¿está claro? Pero escriben de filosofía, entonces son falasifas. No son falasifa arábigo-muslímicos, son falasifa arábigo-cristiano. ¿Está claro? La palabra falsa, la palabra falasifa, ¿quién la introduce? Este hombre que yo dije hace un rato, ¿sí? Hunayn ibn Ishaq. Este es el autor del grueso del vocabulario filosófico en árabe. Gran problema ese, ¿eh? ¿Cómo traducir la filosofía al árabe? Ahí ya entramos en un problema que requiere, para ser tratado, competencia filológica en griego y en árabe, y además conocimiento de la filosofía. ¿Está claro? Gran problema es ese. Porque obviamente no es un trasiego de una lengua a otra parecida. Si ya pasar del griego al latín causa dificultades, y cuántas, imagínense pasar del griego al siríaco y del griego al árabe, ¿no? Las traducciones en general, estos autores las hacen del siríaco al árabe, pero algunas han sido hechas directamente del griego al árabe, ¿sí? Algunas pocas. Y los autores más importantes son Juan Masué, el mismo Hunayn ibn Ishaq, ¿no? Y por último, Teodoro Abu Qurra, que fue un gran matemático. El último punto lo voy a mencionar nomás, porque lo he desglosado a lo largo de la clase. Acá lo presenté sistematizado, y voy a sí hacer un comentario de la parte C, y con eso termino la clase. Cuando tomamos este tema en la tradición del aristotelismo, lo tomamos por su valor intrínseco, y entonces se nos plantea el problema de cómo la filosofía puede pasar a otros contextos culturales, ¿no? Un problema general de gran importancia. No cualquier contexto histórico-cultural acepta la filosofía ni la cultiva. La tradición cristiana la ha asumido y la ha cultivado constantemente a lo largo de siglos. Las otras tradiciones que la han incorporado en alguna medida son la judía y la islámica, pero de manera episódica. Es decir, en momentos breves de su trayecto histórico y con una gran desconfianza final. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Uno puede hablar de Filón de Alejandría en el siglo I, puede hablar de Avicebrón y de Moisés Maimónides en la España de los siglos XI-XII, ¿no? Pero no de una continuidad y de una presencia constante y relevante de la filosofía en la tradición del pensamiento judío postcristiano. Porque ahí, ¿cuál es la tradición principal del pensamiento? La tradición talmúdica, el comentario a la ley rabínico de orientación práctica, es decir, moral.
Esa es la corriente fundamental del pensamiento y eso es lo que se enseña y lo que se transmite principalmente. Y en eso la filosofía no es instrumento alguno. Eso es lo que quiso hacer Filón, usar la filosofía como instrumento de eso. Y el proyecto de Filón se agota prácticamente en Filón. Y lo mismo pasa con Maimónides, cuyas obras son rechazadas de la sinagoga. ¿Está claro? No se las acepta en absoluto. En la tradición islámica pasa algo parecido. La tradición central del pensamiento no asume instrumentalmente la filosofía. La filosofía no halla así una morada permanente, sino transitoria, un cultivo esporádico, como dije, episódico. Importante, sí. ¿Por qué puede la filosofía aprender hasta cierto punto aquí, pero no del todo? Esto es un problema que trasciende lo histórico, ¿se dan cuenta? Uno históricamente puede verificar el hecho, pero cuando se lo plantea tiene que ir al trasfondo espiritual del hecho, ¿no? Y este es complejo, complejísimo porque hay que entrar en la contextura del pensamiento religioso, ¿no? Cristiano, judío, islámico, y hacer una comparación. Yo ahí he puesto una temática que se desprende de la clase que dio el profesor Mayo Huergo sobre cuáles son los fundamentos de la asunción cristiana de la filosofía. Porque la asunción cristiana de la filosofía no tiene ese carácter episódico. Tiene un carácter constante, permanente, porque se debe a principios que arraigan en la fe misma. ¿Se entiende lo que digo? Hay principios de la fe que fundan esa asunción y la convierten en algo permanente. Esos principios se pueden dar parcialmente en los otros ambientes religiosos. En su conjunto, como totalidad, no se dan. Ahora los voy a mencionar nomás. El primero es el de la bondad esencial intrínseca de la criatura, pero unida también a la doctrina del logos, por medio del cual todo ha sido hecho. Lo dice el credo esto, ¿no? Y en Jesucristo, su Hijo único, por quien todo fue hecho, por medio de quien todo fue hecho. ¿Está claro esto? Hay una mediación. Esto está asociado a la... Toda criatura es intrínsecamente buena en su esencia. De ahí se deriva para la tradición cristiana la bondad esencial ¿de qué? De la racionalidad humana. ¿Está claro? Y por lo tanto de todo recto cultivo de la razón. Pero esto se ve sustentado en lo que podríamos llamar el ejemplarismo cristiano. Es una doctrina que ya va a desarrollar ampliamente San Agustín, los padres griegos también en su conjunto, los capadocios, el corpus dionisiano. Toda la creación está hecha según la sabiduría creadora de Dios. Viene de la revelación eso también, ¿está claro? Libro de la sabiduría, libro de proverbios. Toda la creación está hecha. La doctrina de la ejemplaridad divina sobre el mundo es expresamente rechazada por casi todos los falasifas musulmanes. Ahí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque pondría una pluralidad en Dios que es absolutamente uno, dicen. Ahí prevalece el unitarismo que está en el judaísmo postcristiano y en el islam. ¿Por qué? Por el rechazo del misterio trinitario, que va asociado al rechazo del misterio del Logos encarnado. ¿Está claro esto? Ahí hay una diferencia fundamental. Los otros puntos también son totalmente distintos, si los comparamos. Hay una finalidad sobrenatural de los bienes creados asociada al reino de Cristo. Está la encarnación y la transfiguración de la naturaleza humana por la gracia. Está la relación entre la gracia y la naturaleza. Todos estos temas de la tradición cristiana enmarcan y fundan la asunción y el cultivo constante de la filosofía. ¿Está claro? Acá nos embarcamos en una problemática que es teológica, ¿no? Teológica, religiosa, y que tiene que ver con el sustrato en el cual la filosofía puede arraigar y florecer. Ya lo planteé en la clase relativa al trasfondo clásico griego de Aristóteles, ¿verdad? Cómo la religiosidad griega olímpica está en el trasfondo
del desarrollo de la filosofía en la Grecia clásica. La filosofía no puede florecer ni cultivarse en cualquier lado. Implica unos presupuestos. Y esos presupuestos pueden darse o no darse ampliamente y plenamente o darse solo parcialmente, restringidamente y con mezcla de errores que tienden a ahogar la plantita que crece o arrancarla y echarla fuera. Cuando llegamos al siglo XII, que es el tema de la próxima clase, la cristiandad latina, en efervescencia intelectual, se va a abrir a todo texto filosófico que pueda conseguir, ¿no? Los va a buscar, los va a traducir al latín, y ahí veremos cómo todo este acervo del oriente griego, que ha pasado por los sirios, por los árabes, también por los árabes musulmanes, va a entrar en el mundo de la cristiandad latina, traducido al latín. Y ahí ya empieza otra andadura de Aristóteles, que es el Aristóteles latino. Ese va a ser el tema de la clase próxima. Muchas gracias.